Pues ya estamos de regreso en La Voz de los Expertos, ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través de las redes sociales del Coposit, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y también, ya acuérdense, estamos en TikTok. Y bueno, pues también ya debe seguir todas las emisiones de La Neta de la Ciencia a través del canal de Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, déjeme decirle, ¿a usted le gustan las matemáticas o su coco o su temor, su terror eran las matemáticas? Pues déjenme platicarle que en días pasados, pues obviamente se ha venido celebrando aquí en San Luis Potosí. Fue sede de un gran evento que fue la 56ª edición del Congreso Nacional de Matemáticas aquí en San Luis Potosí, como sede de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, para ello el día de hoy, de verdad, me honra, es un honor para mí tener invitadasas de honor. Y bueno, primeramente a la doctora Clara Grima. Ella es investigadora, divulgadora y apasionada de las matemáticas, ella de la Universidad de Sevilla, allá en el antiguo continente. Y bueno, mi estimada Clara, un gusto tenerte aquí en el programa. El gusto es mío siempre, venir a México siempre y venir a San Luis. ¿Cómo no? A México, un gusto. Es la primera vez en San Luis, ¿verdad? Es la primera vez en San Luis, sí, he visitado mucho México, afortunadamente, porque estamos muy cercanos en matemáticas, pero nunca había estado en este estado y en esta ciudad. No, y bueno, te tienes que ir a enamorar aquí porque por las enchiladas potosinas, siempre, los dulces, caray, la gente y bueno, ese parecido inclusive pues de alguna manera arquitectónico, colonial, que digo, el centro la verdad es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y pues también nos acompaña la presidenta de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, la doctora Gabriela Araujo. Gaby, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto también para mí, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, de verdad, este gran evento que se está suscitando, que ya estaremos hablando precisamente en unos minutos más, pero Clara, a mí me gustaría empezar porque precisamente yo arrancaba con esa pregunta. La gente luego, yo he escuchado jóvenes que dicen, voy a irme de chef o voy a irme de abogado porque no tiene matemáticas. Sí. Cuando todo en la vida, yo entiendo, tiene matemáticas. La cocina, las leyes tienen matemáticas. ¿Cómo es que te haces inmersa? ¿Cómo es que te zambulles, diríamos aquí en México, en la pasión por dedicarte a las matemáticas? Pues la respuesta corta es por dinero, ya te la voy a explicar. Válido. Vale, pero si eso que cuentas, voy a aprovechar eso que has dicho, ¿no? Porque a mí me pasa que, bueno, en mi faceta de divulgación doy muchas charlas en centros de secundaria en España, claro, donde vivo, a lo largo de toda la geografía española, no solo en Andalucía, que es la región de la comunidad donde yo vivo. Y me da mucha tristeza cuando le preguntas a los estudiantes, a las estudiantes qué quieres ser y me dicen cualquier cosa que no implique estudiar matemáticas. Y es muy triste porque, bueno, primero porque están perdiendo una parte muy bonita del conocimiento y segundo porque hay muchísimas profesiones, no solo ser matemático, sino ser economista, ser físico, ser biólogo, ser genetista, que están vinculadas a las matemáticas y creo que o acabamos con ese miedo o lo estamos, como un poco como castrando, ¿no? En el sentido de poder elegir profesiones que posiblemente les encantarían y que hacen lo que tú has dicho, ¿no? No, yo chef o lo que sea que no sea matemáticas. Porque a mí las matemáticas me han gustado siempre, o sea, desde pequeñita ni les tenía miedo ni nada, me parecía divertido, era como la clase de dibujo, era una cosa que me encantaba, ¿no? No tenía que aprender cosas que a alguien se le ha ocurrido, ¿no? O sea, yo vivo muy cerca del río Guadalquivir y yo decía, ¿por qué se llama Guadalquivir? Porque alguien le llama Guadalquivir, claro, pero tú no miras el río y puedes adivinar que se llama Guadalquivir, porque es una cosa humana. O sea, ¿por qué tengo que poner la tilde en estas palabras? Porque eran como leyes, reglas, yo siempre he sido un poco rebelde, reglas que alguien ha inventado y sin pensar si a mí me gustan yo tengo que cumplirlas, ¿no? Mientras que las matemáticas no, las matemáticas son lo que tienen que ser, ¿no? Y las puedes intuir y puede cambiar el mundo, pero nada va a cambiar las matemáticas. Si yo podía, o sea, entonces no lo pensaba, pero digo, tú puedes, es casi la única tarea del colegio que puedes compartir con cualquier persona del mundo, de cualquier lengua, ¿no? O sea, es una cosa tan universal. Claro. A mí me encantaba, siempre me gustaban, pero nunca quería ser matemática porque yo vivo en un entorno pues poco privilegiado, o sea, un poco humilde, no conocía a ningún matemático, ninguna matemática. Pero siempre es verdad que me gustaba. Luego quería estudiar filosofía, que era lo que yo siempre he dicho que quería estudiar desde que descubrí la filosofía en el instituto. Pero cuando acababa el instituto y estaba ya con mi idea fija de voy a estudiar filosofía, es lo que quiero hacer, estudiar filosofía, escribir libros, hablar mucho. Y mi propio profesor de filosofía, que es el culpable de que yo quisiera ser filósofa, claro, que era un gran profesor. Enamoran los profes, claro, ¿no? Esos profesores. Él mismo, que era como el culpable, entre comillas, ¿no?
me cogió y dice, ay, pero si tenéis en tu familia, ¿no? Que no estáis muy bien de dinero, ¿por qué no estudias matemáticas? Que te encantan, me encantaban, ¿eh? O sea, no es que no yo odiara las matemáticas, simplemente pues me encantaba como salir con mis amigas o ir a bailar, ¿no? Era natural, algo divertido, era natural. Y punto, ya está. Pero no era serio para hacer un trabajo, ¿no? Y fue él que me dijo, pues si tenéis pocos recursos y tal, estudia matemáticas, porque claro, desde entonces y ahora más que nunca, ser matemático era garantía de tener un buen trabajo, de tener dinero. Entonces yo empecé por dinero. Luego es verdad que al momento me caí fascinada, no está tan lejos de la filosofía, alguna de las asignaturas de las matemáticas, sobre todo la lógica y tal, y descubrí que gracias a mi profesor de filosofía, que nunca terminaré de agradecerle lo suficiente, pues descubrí que las matemáticas son mucho más apasionantes de lo que podemos ver en la enseñanza secundaria, mucho más difíciles, claro. Pero bueno, no pasa nada, nomás subir al Everest es difícil, ¿no? Pero claro. La vista desde arriba, yo no voy a subir nunca, que también te digo, pero la vista desde arriba debe ser apasionante, pues un poco las matemáticas son difíciles, pero cuando las entiendes cuando yo ahora explico matemáticas en la universidad, digo, el gustazo del pellizquito que te da la tripa, ¿no? Cuando entiendes algo que has estado mucho tiempo o encuentras la solución a un problemilla, digo, es un pellizquito, es una sensación que no se puede comprar con dinero, o sea, no sé si hay algún psicotrópico que lo consiga, no lo he probado, ni pienso, porque no quiero mantener mis neuronas para las matemáticas, pero no sé si hay algún psicotrópico o algo así que lo consiga, pero yo digo, es una cosa que es inigualable, ¿no? Es un placer intelectual que es maravilloso. No, qué genial, y digo, esa parte que luego yo le digo a algunos alumnos que les digo, la pasión es lo único que quizá la escuela no te enseña, ¿no? Pero que a veces ahí se detona, y fue tu caso, ¿no? Y digo, quienes nos dedicamos, por ejemplo, a la divulgación de la ciencia estarán de acuerdo conmigo que a veces ese profesor de matemáticas, de biología, es el que nos enamora de decir, me encanta cómo lo hace y nos despierta esa pasión. Y bueno, en ese sentido, Gaby, pues también preguntarte, también cómo te haces inmersa, vamos, desde el otro lado de la trinchera, como dicen, desde el otro lado del charco, pues bueno, ahora presidenta de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, pero también cómo es que te haces inmersa en desarrollarte en todo este ambiente que pues también característicamente luego México es como que le huimos, ¿no? Tenemos muchos adjetivos para no querer entrar a las matemáticas, cuando bueno, pues ya estaremos hablando, y me permito hacer el comercial rapidísimo, la Sociedad Mexicana de Matemáticas hará algunos años hizo los cuadernos, el contenido de cuadernos de matemáticas que tiene el Consejo Potosino de Ciencia, material gratuito, papá, mamá, maestro, descárguelos de la página del Coposit, porque hay desde primero de primaria hasta tercero de secundaria, desarrollados por la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Así que utilícelos, explótelos, están completamente gratuitos y descargables, son juegos. Es más, hasta le puede poner cómo calcular la cancha la cancha de fútbol al niño mediante juegos. Así que bueno, de entre estos materiales, Gaby, bueno, que ha desarrollado la sociedad, pues fascinante. ¿Cómo es que te haces inmersa a todo este entorno? ¿Cómo me hago inmersa a la sociedad? Y a la mundo de las matemáticas, finalmente. Bueno, ¿no? Yo ayer escuchaba a Clara en su charla, que fue una charla muy linda y muy matemática, pero también muy personal. Y bueno, también a mí me trajo recuerdos. Yo pensaba estudiar historia, básicamente. Okay. Yo estaba muy convencida que eso era lo que a mí me gustaba. Y yo me volví matemática porque no quise dejar las matemáticas, por terca. O sea, estaba en tercero de secundaria. En México tienes que escoger un área cuando estás en tercero de preparatoria, y tienes que decidir si te vas a humanidades. Y parecidísimo, ¿no? Mi profesor, el tutor del grupo, era mi profesor de matemáticas. Y me dijo, pero tú ¿a dónde te quieres ir si a ti lo que te gustan son las matemáticas? Y hicimos un trato, porque yo le dije, es que yo quiero estudiar historia y tal, y me dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Tú quédate acá. Y si quieres estudiar historia cuando acabes tercero de prepa, es mucho más fácil que entres a una carrera de humanidades que si no aprendes cálculo, entrar a una carrera de matemáticas y tú te fuiste a área 4, digamos, ¿no? Entonces, claro, me encantaban, él era el maestro de cálculo y me quedé estudiando cálculo y no me fui nunca, jamás, ¿no? De plano, ahí te quedaste. De plano, o sea, dije, a mí esto es lo que a mí me gusta. Qué genial. Y bueno, sí, o sea, porque uno se divierte, porque le gusta, porque la pasas bien,
pues es porque acabas siendo matemática, ¿no? No, y al final del día se demuestra, y se los puedo decir como padre de familia, a mis hijos de alguna manera pues hemos incentivado, no necesariamente que se enamoren, pero que sí desarrollen ese pensamiento lógico matemático. Y sí, y esa clásica pregunta, que bueno, me gustaría que me apoyaran con ella, que siempre el estudiante, cuando aquellos que hemos enseñado en algún momento matemáticas frente a clase, la pregunta de, profe, ¿y eso para qué me va a servir? O sea, la verdad, digo, a veces hacemos la analogía de mi amor, ¿cuánto me quieres? Uy, no, está complicada la distancia, pero lo interesante, no es lo mismo decírselo a una astrónoma que a, no sé, que a una microbióloga, porque obviamente las distancias cambian mucho universalmente. Muchísimo. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que yo de alguna manera, bueno, digo, jóvenes, es que no es de que vas a hacer una derivada allá afuera, un cálculo integral, pero tu capacidad va a cambiar. ¿Cómo respondemos esta pregunta, por ejemplo, con los padres de familia? Claro? De cuando los niños o el maestro, ¿no? Déjame va a servir tantas ecuaciones, tantas fórmulas, como si eso allá fuera mis papás en el trabajo no lo hacen, ¿no? ¿Cómo abordamos eso a veces como docentes? Esa es una pregunta que muchas veces se repite en Twitter o como se llame ahora. Otro día más en usar el máximo común divisor, ¿no? Que es como un chiste. Así es, y otro día más en estudiar, sin usar la lista de Reyes Godos, o sea, pero cuando a mí me preguntan, o sea, yo ya he ido cambiando la respuesta, ¿no? Porque te tienes que ir adaptando a los tiempos. Cuando a mí me preguntan, ¿para qué sirven las matemáticas, no? Como yo, para mí las matemáticas son como cuando estudiaba matemática y cuando investigo matemática pura, porque también ahora hago matemática aplicada, no necesito saber para qué sirven. Es que yo no las estoy estudiando para ver qué sirven, sino por el reto intelectual, el gusto intelectual de hay un problema y lo voy a resolver. Entonces cuando, claro, pero eso, o sea, le dices a un niño de 8 o 9 años y te mira como diciendo, esta señora está loca. Entonces yo digo, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la música? Claro. O sea, podemos vivir sin música, ¿no? Nuestro cuerpo no necesita música, nadie se muere por no escuchar música, ¿no? Ni nadie se muere por no escuchar nunca un poema, o por no ver un o no ver un anime, o por no ver un manga, ¿no? Claro. Leer un manga. Y pues las matemáticas, pues tiene esa parte, es una parte del conocimiento humano que es muy bonita, que te reta intelectualmente, que te hace cosquillitas en el cerebro cuando te ponen un reto chiquititos o grande, depende de del bagaje que tú tengas. Para eso sirve la matemática. Ya, viendo que eso no convence, porque las matemáticas son como la poesía, ¿no? La poesía que es, pues tú disfrutas porque alguien con la lengua, en nuestro caso el español, hace como una especie de orfebrería, hace como una joya, ¿no? Y va engarzando ahí las palabritas y le sale algo que es bello y tú lo disfrutas. Claro. Pues las matemáticas en algún sentido también es igual, ¿no? Tú quieres resolver un problema o demostrar algo y lo que haces es ir engarzando razonamientos lógicos que yo cuando los hago yo me parece muy bonito, pero cuando lo veo a otra persona digo, ¿cómo se le ha ocurrido, no? Qué bonito, ¿no? Qué maravilla, sí. Cómo ha traído todo, ¿no? Cómo ha conseguido un collar del que al final, ¿no? Un collar de razonamientos lógicos que queda perfecto, ¿no? Claro. Cuando eso no convence, pues digo, ahora las matemáticas ahora mismo pues son casi la disciplina, no me gusta ir tan mercantilista, pero es verdad, con más salida profesional. Ahora sí. Que, no sé si aquí en México, pero sí en España y mucho en Europa es el miedo a la inteligencia artificial. Los robots nos van a quitar el trabajo, las inteligencias artificiales nos van a quitar el trabajo. Y yo siempre me pongo muy seria y digo, no, ninguna inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, ningún robot te va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo alguien que sabe más matemáticas que tú y que sí sabe manejar una inteligencia artificial y que sí sabe programar y reprogramar un robot. Ese sí te va a quitar el trabajo. De hecho, los informes de impacto socioeconómico de las matemáticas, hablo siempre a nivel español, ¿no? Porque es lo que conozco, las profesiones que se requieren con conocimientos, de altos conocimientos de matemáticas, cada vez suben más, ¿no? Y eso que España va un poco siempre a la cola de Europa. O sea que si nuestros niños y nuestras niñas yo no digo que todos sean matemáticos y matemáticas porque sería un mundo muy triste. Sí, imagínate que Rosalía hubiera sido matemática, con lo que me gusta a mí Rosalía. No, Rosalía tiene que ser cantante. O sea, necesitamos que todo el mundo no sea matemático, pero sí que necesitamos que nuestras niñas sepan matemáticas y se acerquen a las matemáticas ya, porque de otra forma, y esto es absolutamente cierto, si no les enseñamos bien matemáticas en México, en España, en cualquier sitio, lo vamos a condenar a una cierta exclusión laboral. O sea, no van a poder optar a los trabajos mejor remunerados. Y los matemáticos se necesitan. Europa ya lanzó una alarma, ¿no? En 2019, lo que pasa que luego, bueno, por lo que sea en 2020 estuvimos en otros temas. Sí.
de, oye, no hay matemáticos en Europa. Entonces, si no hay matemáticos en Europa suficientes, pues los vamos a traer. Entonces, muy bien, los traemos. Yo no tengo ningún problema con las fronteras, fuera de las fronteras, pero si los traemos de Singapur o si los traemos de Japón o de Corea, ¿en qué trabajarán nuestros niños, nuestras niñas? ¿No? Así es. O sea, que ya, ¿para qué se llama matemática? Pues otra vez por la misma, porque es la forma de, no de que tengas que ser matemático, sino de que tengas la opción de elegir ser matemático, ser informático, ser economista, para que no pase eso, ¿no? Claro. Y luego, pues, porque las matemáticas, lo decíamos en la tele el otro día, es el talento matemático, es uno de los recursos más robustos que tiene cualquier país, ¿no? Porque aguanta cualquier pandemia. O sea, cuando llegó la pandemia, nuestro fútbol, que es la joya de la corona en España, no había fútbol, no había conciertos de música, no se podía visitar un museo del Prado, no se podía, o sea, todo se paralizó, todo cayó. Y sin embargo, yo siempre pregunto en España, digo, ¿has oído hablar de las ayudas del gobierno a las tecnológicas por la pandemia? Me dicen, no, digo, porque no ha habido, porque nadie ha tenido que ayudar a las tecnológicas. Yeah. O sea, tenemos ayuda para el turismo, las ayudas para el mundo de la música y el arte, que sufrió mucho. Digo, no hay ayudas para las tecnológicas porque no necesitaron ayuda, ¿no? Fue este talento que, bueno, que a lo mejor es menos bonito que la música. A mí me gusta, ¿eh? A mí me parecen obras de arte algunas cosas de la tecnología. O menos llamativo que el fútbol, es el que más aguanta casi cualquier cosa. No, y que es fabuloso, y rescato un poquito lo que mencionaba la Fundación Cotec para la Innovación Española, sobre esta cápsula que hablaba sobre el conocimiento, sobre lo intangible, ¿no? Esa economía intangible que, como tú dices, o sea, al final del día no hay matemáticos, pues no va a haber generación. Hablamos hasta de fenómenos de movilidad social, es decir, bueno, nuestros niños, ¿dónde van a estar, no? Y bueno, en ese tenor, pues me gustaría también ir abordando un poquito, Gaby, pues este ejercicio que, bueno, a veces pensamos que las matemáticas pues recaen única y exclusivamente a veces pues en las universidades o en los centros de investigación o en los sistemas educativos públicos y privados, pero hay una entidad importantísima que es la que presides, que es la Sociedad Mexicana de Matemáticas, que también juega un rol fundamental, no nada más en divulgación, sino pues también en todo este ejercicio de vinculación. ¿Cuál es el ejercicio, el papel que tiene la sociedad? Pues ya tiene sus años también, la Sociedad Mexicana de Matemáticas, en México, ¿no? ¿Cuál es este papel y pues también esta vinculación que hay? Bueno, pues ahora que tenemos a Clara aquí, pues a nivel internacional. Mira, es importante resaltar lo que dices. Señalo que todavía estamos en el Congreso. Nos quedan 2 días de Congreso para quien se quiera acercar. Ya. Estamos en el 56 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, celebrando los 80 años de la Sociedad Matemática Mexicana. 80 años. Y estamos celebrando los 100 años de la autonomía universitaria de San Luis Potosí. Y hoy tenemos la mesa de celebración de los 80 años de la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces, genial. Si alguien que nos esté escuchando quiere averiguar qué hacemos, esto ahora te lo cuento acá. Claro, pero quiere ir a ver a un representante de cada comisión, por ejemplo, vamos a tener la mesa hoy en el centro, creo que es el de emprendimiento, ¿no? Sí, y bueno, y están invitados porque yo creo que alguno, digo, no todo el auditorio, pero a lo mejor les gustaría ver cuál ha sido la trayectoria de la sociedad. A lo mejor espero que no lleguen 1000 gentes porque no caben. Pero bueno, pero todos los que es un auditorio chiquito. Ya. Pero bueno, tendremos una mesa y celebraremos los 80 años de la sociedad. Y ahí el objetivo de esta mesa mío básicamente es, porque la organicé, hablar un poco de la historia, pero sobre todo de los retos futuros. Y bueno, esta junta directiva, por una forma de pensar quizá mía, nos hemos organizado muy horizontal. Entonces teníamos 2 comisiones, que era la comisión de género, que trabaja muy activamente en muchas cosas, entre ellas invitar a las niñas, que las niñas pierdan el miedo a las matemáticas y a las ciencias. Sí. Es un trabajo muy, muy interesante y con muchas, pues con muchas aristas. Y echamos a andar la comisión de educación, que estaba medio detenida, y iniciamos 3 más, que son justo vinculación, difusión y divulgación, y una comisión que trabaja con los matemáticos mexicanos que viven fuera del país. Ah, súper bien. ¿No? O sea, se llama la Comisión de Integración Global. Ah, qué bien. Entonces, la idea es los mexicanos que viven fuera. Ajá. Claro, también son gente que no son mexicanos, que viven fuera y que quieren vincularse con la sociedad. Claro. Como hay muchos, dices, tú internacionalmente ahora trabajamos mucho. Bueno, estos matemáticos específicamente mexicanos los invitamos a estar cerca.
si se quieren volver miembros y parte de la sociedad, increíble. Y si no, solo como estar en contacto, porque tú te vas a otro país y pierdes, ¿no? El contacto. Entonces, como que tratamos de caminar hacia todos estos lados. El Congreso tiene como finalidad tratar de abarcarlos todos. Clara está aquí como parte de la comisión de divulgación y bueno, invitada por ustedes, por el, un gusto, o sea, un gusto, realmente estamos contentísimos que hayamos hecho este proyecto y nos hayan ayudado a traerla. Y bueno, de la misma manera se hizo un muy fuerte proyecto desde hace un mes. La Comisión de Educación la Comisión de Divulgación, y paralelamente, o bueno, es gente que sabe divulgación y educación, con este programa que estuvo todo el mes de Matemáticas en la Calle, que estuvieron en distintos municipios, y que tenemos muchísimas ganas de poder seguir, independientemente de los congresos, trabajando estos programas a nivel nacional en los distintos estados. Vamos a tratar de venderlo porque es una manera lúdica de aprender matemáticas y como una cosa que dijo Clara que ayer me llamó mucho la atención, los niños tienen miedo a las matemáticas porque los padres tienen miedo a las matemáticas y las abuelitas tienen madres. Es generacional, se traen un reto generacional. Entonces, yéndote a la calle y invitando a las abuelitas y a los tíos y a las madres y a los padres a jugar con las matemáticas, podemos impactar en los niños. Claro, invitando a los niños también, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá este programa que tenemos pueda llevarse a más estados y nos ayuden los distintos gobiernos estatales. Estamos así en el reto de llevar matemáticas en la calle independientemente del Congreso. Exacto, entonces eso estaría increíble y vamos a ver si se puede. Y luego la comisión de vinculación, que como tú bien dices, en este momento necesitamos apoyo de empresas y tenemos mucho que dar los matemáticos a las empresas. Y bueno, pues esta comisión es nuevita. Creo que en eso estamos lejos. Todo lo que platicas del cambio en España de estudiar matemáticas, que ya lo hacen los chicos mucho porque saben que los van a contratar en empresas privadas. Eso acá todavía no lo tenemos. Hay universidades que lo tienen más claro, obviamente las privadas lo tienen más claro. Y otras no. Y entonces no todos podemos dedicarnos a la vinculación, a las matemáticas aplicadas. Ojalá todavía queden matemáticos que quieran seguir haciendo matemáticas básicas, científicas, porque ese es un vínculo además que tenemos súper importante con el extranjero. O sea, la Sociedad Matemática Mexicana es creada por matemáticos que quieren hacer investigación a nivel internacional y esa es nuestra principal función. O sea, si nos aglutinamos en esta sociedad, los matemáticos que nos dedicamos a la investigación. Sin embargo, tenemos que impactar en toda la sociedad. Sí, no, con empresas y todo, y la verdad es que yo quiero rescatar este tema porque yo les comento este programa de matemáticas en la calle, del cual quiero felicitar y reconocer a la doctora Mari Carmen, al doctor Hasél, a Roxana de León, a Yolanda Luna, a todos los que involucraron, pero sobre todo a aquellos talleristas, y quiero rescatar, en el Altiplano Potosino, Clara, vinieron gente del TEC de Matehuala, y bueno, yo viví hacer las torres de Hanoi, yo viví hacer lo de las vigas, yo viví todos esos talleres, de verdad, porque a mí me tocó hacerlos allá en Matehuala y luego vi con la doctora Pilar Suárez, que le mandamos un gran saludo, allá en la Huasteca Potosina, y que se hizo en el marco de la 5ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, de lo cual pues estamos agradecidos también esta vinculación, Gaby, en el que, bueno, pues el Congreso, Matemáticas en la Calle y la Semana de Ciencia, pues se hayan sumado. Creo que es muy, muy favorecedor y muy positivo, porque yo veo a los niños, y lo que más me gusta ver luego es cuando, precisamente es Matemáticas en la Calle, llega el papá, el niño lo está haciendo y hace, déjame. Sí, y luego se queda el papá o se queda la abuelita. Recuerdo mucho que una abuelita ahí en la plaza pública se quedó horas armando los rompecabezas de las tablas. O sea, dije, qué bárbaro, enamorado de eso, ¿no? O sea, suma mucho eso acercarlo, y como bien decía Gaby, el tema es generacional, ese temor, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar con abuelos, con papás. Con todo el mundo. Con todo, ¿no? Con Tenemos políticos, que estar con todo el con mundo. políticos. Con todo el mundo. Y es que te está contando la abuela, a mí me hace, bueno, yo no sé, creo que lo comentaba en mi plática de ayer, pero es muy bonito, o sea, evidentemente hay que llegar a los niños, pero antes de llegar a los niños, porque yo empecé haciendo divulgación solo para niños, lo que pasa es que cuando descubrí a niños con ansiedad, y me produce una tristeza. O sea, pero ¿cómo te puede producir ansiedad algo bonito, no? Es como, no, que he visto ese cuadro y me produce ansiedad. ¿Por qué no? Bueno, y que esa ansiedad no es una opinión, que ya hay estudios hechos con escáneres craneales
que ponen a niños y niñas de distintas edades, transversales, de distintos entornos socioeconómicos y tal, a hacer actividades de vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un poema, vamos a leer un poema, vamos a hacer un reto matemático. Entonces escuchan la palabra matemática, no todo, pero un porcentaje importante, y las áreas del cerebro, todo eso está medido. Sí. Las áreas del cerebro que se activan son áreas correspondientes a la ansiedad. Y es la palabra, porque luego el experimento es, mientras escuchan la palabra, vamos a hacer algo matemático, pero luego cuando empiezan a hacerlo, desaparece, porque en realidad es lo que decía Gaby, es que traen el miedo. Entonces, que los abuelitos y la abuelita se lo pasen bien, está bien para los niños y también para ellos, porque una de las cosas que me gusta de la divulgación es de gente que pensaba que era muy malo para las matemáticas o que no ha tenido la oportunidad porque han vivido otra época en España menos gloriosa y no han ido al colegio, de que han aprendido algo, ¿no? Entonces ya no solo es que transmitan eso a los niños, que hablen de matemáticas con una sonrisa a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, sino que ellos también disfrutan, ¿no? De decir, mira, yo creí que era muy malo y me encuentro a señoras que traen sus libretas con grafos, me salió la primera, ¿no? Y esa satisfacción personal también se las habían robado a ellos, ¿no? O sea, que no es solo por los niños, que está muy bien, que son el futuro, sino también por regalarles algo a nuestro pasado, ¿no? Que también es de dónde venimos y a quién se lo debemos todo, ¿no? Y no desvalorizar. Yo hace poco, precisamente aquí en la Neta de la Ciencia, estaba leyendo una nota que la capacidad cognitiva tampoco se perdía conforme la edad. O sea, vamos, luego demeritamos mucho de que es que ya es adulto mayor y ayuda. No, a ver, digo, y yo agradezco a mis padres arriba ya de 70 años y los dos, bueno, una pila y tiene una capacidad brutal. Bueno, yo siempre digo que son malitos con nosotros porque sobrevivieron a algo más. Qué bárbaros, digo, hace el día de antier estuve desarrollando todo un plan financiero y dije, papá, ¿cómo hiciste? No, me lo aventé. Dije, qué bárbaro. Y eso es de reconocerse, ¿no? Este acercamiento que permiten los papás y que, bueno, va de la mano, Gaby, también con esta parte de las Olimpiadas. Que es, yo creo que una actividad fundamental y que, bueno, aquí hemos tenido a los ganadores de las Olimpiadas estatales y que han participado en las nacionales, pero este es un gran ejercicio que también se promueve para impulsar, digo, y yo quiero desmitificar algo, Gaby, que luego la gente piensa que Olimpiadas es así como que ¿quién hace las sumas más rápido? Y no, nada que ver, o sea, son ejercicios que, bueno, tú platicas al respecto porque de verdad a mí me parece fascinante la dinámica que tienen luego las Olimpiadas, ¿no? Sí, o sea, la idea básica de las Olimpiadas es que los niños hagan matemáticas, que realmente resuelvan problemas de matemáticas ellos y que jueguen con las matemáticas. Son retos que aparentemente no tienen que ver con matemáticas, que son mucho más geométricos, combinatorios y sí, o sea, problemas totalmente no de sumas y restas, sino que te hacen pensar. Y es todo un entrenamiento, ¿no? Yeah. Y bueno, yo creo que aquí también es muy importante esto de desmitificar, porque desde luego que como país nos sentimos muy orgullosos de que hayamos ganado la medalla de oro en esta Olimpiada Internacional, pero yo creo que nos ha hecho falta también decir, o bueno, no es que nos ha hecho falta, hay que decir también que el gran programa o el gran éxito de las Olimpiadas es todos los lugares a donde llega en nuestro país. Yeah. O sea, es increíble ganar medallas de oro en el extranjero, pero para llegar a tener una medalla de oro en el extranjero hay que cambiar muchas vidas en México y hay que llegar a lugares muy recónditos y traernos a esos niños y que se entrenen en los distintos estados, y esa es la verdadera función de las Olimpiadas. Lograr que niños que nunca pensaron que podían servir para las matemáticas y que vivían en lugares muy lejanos, de pronto están estudiando matemáticas en la Universidad de San Luis, o en la Universidad de Morelos, o en la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso no hubiera sido posible sin el programa de las Olimpiadas. Por eso es muy importante no dejar morir ese programa. Sí, podemos ir al extranjero, pero no es nuestro gran logro como país. Nuestro logro es que lleguemos a enseñar matemáticas a nivel nacional. Exacto. Y ese es el que no debemos de dejar perder, de ninguna manera. Darle ese juicio crítico a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Como dices, al final del día, y como tú decías, Clara, que dices, bueno, hay un aspecto económico, pues válido. Perdón, así funciona el mundo. Claro, al final del día, sí, así funciona el mundo. Y en ese sentido, bueno, pues te van a pagar por resolver problemas. Y para resolver un problema tienes que razonarlo. Y es lo que hacen las Olimpiadas. Y va a haber mayor reconocimiento aquí en San Luis Potosí. Bueno, es la Olimpiada que más capta alumnos, pero
por mucho, o sea, la de matemáticas, luego está biología, química, que hacen un gran trabajo, ya está la de astronomía, pero matemáticas, wow, o sea, la maestra Isabel Cristina, por ahí le mandamos un saludo, de verdad es que también ha juntado a muchos chicos, los empuja, y lo importante también, ¿no? Que se requieren apoyos, Gaby, o sea, se requiere que siga habiendo el Coposit, bueno, pues tiene el programa de motos electorales, no tiene muchos años, pero bueno, afortunadamente, gradualmente ahí vamos, sobre todo inclusive sensibilizar a que sepan cuándo hay convocatoria, cuándo hay que bajar el recurso, cómo hay que bajar el recurso, y digo, ustedes ya tuvieron ese gran expertise, que la doctora Marquera por ahí nos ha presentado, y bueno, ya para ir finalizando un poquito, pues sí me gustaría ir puntualizando también, Gaby, ¿qué es lo que se ha vivido ya estos días y lo que nos falta por vivir aquí en el Congreso Nacional de Matemáticas? Bueno, déjame hacer un pequeñito Claro. comercial desde la Comisión de Género, digamos. Claro, Acabas de nombrar a la maestra, que yo no conozco a todos los delegados, pero que es la que trabaja aquí en San Luis. Uh-huh. Y yo creo que hemos tenido por primera vez el primer concurso femenil de matemáticas, la primera Olimpiada femenil este año a nivel presencial. O sea, es la segunda nacional, pero es la primera en la que tuvimos la Olimpiada presencialmente. Y creo que el trabajo que hacen las maestras con las niñas es también muy importante para mostrarles a las niñas que sí se pueden hacer matemáticas. Entonces, qué gusto que su delegada sea mujer, sí, porque en particular ayuda a que las chicas vengan, ¿no? Vengan y se den cuenta que pueden trabajar en matemáticas y demás. ¿Qué nos queda en estos 2 días? Pues la fiesta. Básicamente la pachanga de los 80 años, claro. La pachanga de los 100 años de la autonomía universitaria, un par de mesas redondas. A diferencia de los congresos anteriores, la pandemia siempre enseña. Uh-huh. Y la pandemia nos enseñó a reunirnos por Zoom, obviamente, tuvimos un congreso totalmente virtual, pero nos enseñó que las mesas redondas y los paneles en los congresos nacionales, al menos mexicanos, eran algo bastante desangelado. Y durante la pandemia fue muy importante porque la gente se reunió y pudimos invitar además gentes expertas en el tema de lo que fuera la mesa, pero que estaban en el extranjero. Claro. Entonces fueron de lo más taquilleras. Entonces decidimos que ahora las mesas redondas, todas las actividades colectivas del Congreso, les dimos mucha más prioridad. O sea, antes venía la gente a encontrar a la gente de su área y era muy lindo porque encuentras amigos que no ves hace años, pero como que las áreas tenían mucha importancia. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no la tengan. Es muy importante venir a reunirte con la gente de tu área al Congreso Nacional, pero las actividades sociales colectivas nos importan mucho ahora. Entonces tenemos una mesa de educación, tenemos la mesa de celebración y bueno, tenemos la asamblea donde tenemos que informar todo lo que hicimos estos 2 años que cerramos como mesa directiva y saber si somos electos de nuevo porque somos la única planilla, cosa que también los invito a que haya más participación. Claro, ser la única planilla está muy bien, pero necesitamos que haya más participación. Haya voces. Aprovecho para decir que se queda Mari Carmen con nosotros, la doctora Mari Carmen Vallarte se queda como tesorera, que es increíble. Fabuloso. Y entonces, bueno, si votan a nuestro favor, nos volvemos a quedar. Pero eso, queda la asamblea, tenemos que informar, tenemos que enterarnos quiénes serán los siguientes, la siguiente junta directiva. Y esto, mañana otra mesa, áreas. Hoy tenemos la foto de los 80 años. Ah, qué padre. Sí, y vamos a hacer ahí un 80. Y bueno, mañana tenemos la miscelánea matemática, que yo creo que también es muy importante. Miscelánea matemática es la revista de la sociedad, pero tenemos 2 revistas. Una de investigación muy fuerte, que además estamos celebrando. Este año volvimos a entrar en el Science Scientific Index. O sea, habíamos perdido por cuestiones complejas, eso no importa, pero los editores hicieron un gran esfuerzo y otra vez somos un boletín a nivel internacional indexado. O sea, acabamos de tener factor de impacto 1 y además estamos ya en el cuartil Q2, que no es nada malo. O sea, estamos excelentes a nivel investigación también. No, porque luego los investigadores de este país me dicen, tú hablas de género, tú hablas de equidad, tú hablas de divulgación, tú hablas de educación. Y la labor principal de la sociedad que es la investigación. Digo, es que eso funciona. ¿Por qué quieren que hable de algo que funciona perfectamente bien y de lo que no tenemos que estar, o sea,
la sociedad está para servir a la sociedad. Así es. Y entonces vamos a trabajar en educación, en divulgación, por eso están las comisiones. Lo otro siempre ha funcionado bien, Claro. porque están grandes investigadores en la Sociedad Matemática Mexicana. Pero bueno, funciona bien, el boletín está bien, y la miscelánea es nuestra revista, un poquito más de divulgación, Ok. se publica en español. Los artículos son de investigación, pero un poco más, o sea, como Un panorámicos. lenguaje más para difusión y Panorámicos. divulgación. Ya. Pero sí para matemáticos, ¿eh? Ya. O sea, no son para todo público, también hay cosas para todo público. Ujú. Pero esto es como lo que compartimos los matemáticos en México, ¿no? Pequeñas Fabuloso. probaditas de lo que haces en investigación. No, yo recuerdo, perdón, había un calendario que sacaba. Ay, sí. Ay, bueno, yo ahí decía Clara, es que también hay arte. O sea, de veras, era una obra, es una obra de arte, digo, desafortunadamente, digo, yo me acuerdo que no había como una cobertura muy amplia, generalmente era en la Ciudad de México, así en zona metropolitana, pero yo he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos, son una joya esos artículos, ¿no? Ahí se requiere también para empujar apoyos. Mira, te lo voy a decir tal cual. Honor a quien honor merece. Todo el mundo pensaba, incluida yo, que no estaba metida en la sociedad, que Ujú. lo hacían en la Ciudad de México. Ya. No. Ese calendario lo hizo, así como tú dices, la delegación de Morelos, de la Olimpiada, lo Wow. hacía para empezar, para juntar Recaudar recursos para fondos, su como Olimpiada. procuración La de fondos. doctora Radmila, que fue presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, y que trabajó muchísimo, ella y Ana, que ahora no recuerdo el nombre, una disculpa, estuvieron trabajando juntas para hacer ese calendario, y ellas eran las que lograban que se distribuyera a nivel nacional. Wow. Yo intenté volverlas a buscar, y también están, o sea, creo que es un trabajo que también, ellas ya habían decidido antes de la pandemia que el calendario, que ya había sido mucho trabajo. Su etapa. Su sí, etapa. Sí, claro. Pero creo que eso es un proyecto que deberíamos volver a echar a andar, porque es precioso. Lo que pasa es que requiere mucho trabajo, porque hay que hacer un problema por día, Ujú. problema olímpico por día, porque era un calendario olímpico, Sí, y era una más el chulada. arte. Era una chulada. Era una chulada. Y de verdad, bueno, aquí está el llamado para los consejos de ciencia y tecnología Exacto. del país, es decir, consejo de Chiapas, Campeche, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, no voy a echar las 32, pero este es un llamado de cómo llevar lo que requiere nuestra sociedad para que vayamos al siguiente nivel. Y bueno, mi querida Clara, pues ahora sí que esta perspectiva por ahí dicen aquí en México, bueno, no me imagino también a ser frase española que dicen los toros se ven diferente detrás de la barrera. Tu perspectiva respecto a cómo se está impulsando pues el desarrollo matemático, pues ahora sí que en México, España, digo, si bien somos una cuestión muy hermanada, pero de alguna manera pues debe haber retos y oportunidades diferentes, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo estamos un poquito parados en México también en ese sentido? ¿Cómo estáis parados? ¿Cómo estamos Ah, de sí, claro, estatus, vale, ¿no? perdón, ¿Cómo estamos perdón. parados en México? Pues yo, bueno, lo decía en la tele y lo digo ahora. A nivel de investigación, México siempre ha sido puntero, eso es lo que decía Gaby, ¿no? O sea, que no es que no merezca esfuerzos, es que es algo que funciona y que funciona bien y que me alegro que haya. Grandes investigadores. Pero a mí lo que me ha sorprendido mucho en este congreso respecto a, por ejemplo, cosas que se hacen en España es que la sociedad matemática mexicana le dé la relevancia a la educación y a la divulgación que le está dando, ¿no? Que yo creo que ahí van por delante de España y no sé si me van a crujir mis colegas, porque hay un pequeño defectillo que creo yo de alguna de la sociedad matemática en general, es darle solo la importancia a la investigación, y es el núcleo, o sea, lo ha dicho Gaby, el núcleo es la investigación, ¿no? Pero también hay que darle el espacio, hay que dar, yo creo, espacio a la divulgación y por tanto la educación, porque Claro. si consigues divulgación, si conseguimos que las abuelas y los abuelos y todo el mundo hable bien, los niños adoren a las matemáticas y tengamos mejor educación, pues al final este país va a crecer en investigación, o sea, va a seguir, digamos, es el abono, Claro. el sustrato, es parte, mejorar el sustrato al final pues va a mejorar el árbol, ¿no? Entonces yo estoy muy sorprendida gratamente de, bueno, claro, yo soy divulgadora y puedes decir, tú estás barriendo para tu casa. No. Yo soy divulgadora porque creo en esto que te estoy contando. Claro. O sea, y muchas veces cuando, claro, mi dedicación a la divulgación, pues merma mi dedicación a la investigación, y cuando te quedas a solas, muchas veces tienes que decir, igual estoy perdiendo, ¿no? Voy perdiendo méritos de investigación por dedicarme a la divulgación, y luego la Sociedad Matemática Española y toda la sociedad matemática, los que te miran son la investigación. Pero yo me duermo y digo, ¿y si consigo que algún niño o alguna niña
se gane una medalla Fields porque un día leyó un cuento mío y lo encontré en la matemática. Claro. Y me duermo con una sonrisa, ¿no? Digo, bueno, no todos vamos a poder ser investigadores y algunos podemos trabajar pues desde el sustrato, ¿no? Y algún día pues alguien te diga, no sé, yo sueño, yo tengo una medalla Fields o yo soy una super investigadora porque quería estudiar matemáticas porque tú hablaste de matemáticas, ¿no? Claro, o sea, claro. Bueno, no seré yo la que esté dando el impacto, pero sí lo estamos consiguiendo. Entonces, en ese sentido creo que aquí vamos muy por delante, o sea, vais muy por delante en darse cuenta que la investigación empieza desde la casa de los niños. Sí, el despertar esa curiosidad, ¿no? Claro. Y que al final del día, digo, yo también como divulgador científico, Y la riqueza pues, de un país, ¿eh? Porque exacto. lo que decía yo de las Olimpiadas, que no la quería interrumpir porque lo estaba diciendo muy bien y porque no era mi turno, es el llegar a todo, o sea, el talento matemático no depende del código postal, ni del nivel socioeconómico. Entonces, Absolutamente. me parece de una brillantez y de una inteligencia preclara, es decir, vamos a buscar en todos los rincones, porque no porque tú hayas nacido en un buen barrio de la Ciudad de México O en un vas a ser- colegio. no, o sea, a lo mejor estamos perdiendo, no en este país, sino yo también lo pienso muchas veces en España cuando voy a algunos barrios, digo, somos un poco imbéciles, con perdón, porque no nos estamos dando cuenta que el talento matemático, porque estamos hablando de matemática, pero también artístico y otro tipo de talentos que, bueno, que no son mi labor, está en cualquier rincón. Y hay que llegar por ellos. Y ya volviendo al mercantilismo, ya no solo porque ellos sean más felices, teniendo mejores trabajos o trabajos más bonitos, no porque tengan mejor sueldo, ¿no? Ser profesor de la universidad no es un gran sueldo, pero es muy bonito. No es por ellos, ya es por nosotros, es egoístamente, ¿no? Le vas a dar a ellos, a estos niños, a estas niñas que están en rincones muy de difícil acceso para llegar aquí, a ellos les vas a mejorar la vida, pero es que vas a mejorar el país, ¿no? Entonces Sí. ya digo, ya hay que verlo casi. Yo como he comprobado que con los políticos la empatía no funciona muy bien, ya voy ya todo a mercantilismo, Sí, digo, sí. si no es por ellos, a mí me da igual los niños, es por Sí, nosotros. los beneficios que conlleva. No, yo ya, ahora, es claro que es falso que me da igual a los niños, pero ya viendo hasta ese discurso digo, no, a mí los niños me da igual, o sea, pues es por, no por explotarlos, ¿no? Sino por encontrar el talento, porque luego al final, cuando los índices de impacto y tal sean de niños mexicanos o de niños españoles, nos lo vamos a apuntar nosotros. Claro. O sea, se va a apuntar el país. Claro. Pues no por ellos, yo no que me importa mucho que los niños sean felices, ni nada, ¿no? Porque eso no vende mucho, Sí. sino es por el país. Vamos a No, y hacerlo por el desarrollo nosotros, total. por ponernos la medalla, para que luego las administraciones digan, pues tenemos una medalla de oro en una Olimpiada Internacional que España no la ha tenido y que me da mucha envidia. Y para conseguir una medalla de oro hay que buscar, seguro que hay medallas de, o sea, o no, pero conseguir una medalla de oro es un logro internacional maravilloso, ¿no? Entonces, Claro. se la pone el país, pero por el camino pues también hemos ayudado a los No, niños. están todos ustedes que son los que labran ese camino, porque digo, es bien padre cacarearlo allá arriba y decir, mira lo que se logró, pero ¿desde dónde lo has traído al chico o a la chica para que llegue a ese camino? ¿No? Una medalla de oro, o sea, es como un mundial de fútbol. Absolutamente. Sí, bueno, yo creo que más, ¿no? A lo mejor no, porque hay más competencia. Y me da mucha rabia, ¿no? De que seguramente en México no se ha conocido, o igual que pasaría en España, el nombre de los chicos o las chicas, que supongo que es un chico, porque las chicas, no sé si aquí, pero tengo un problema con las chicas en España que no se quieren presentar a las Olimpiadas. Eso es un tema ya cultural, o sea, sí, cultural, de enseñanza, de educación cultural. Y se sepan el nombre de todos los futbolistas. Y digo, claro, tú podrás decir otra vez, es que estás hablando de matemática. Ostras, no, es que una Olimpiada de oro, una medalla de oro, una Olimpiada Internacional es un logro muy gordo. Sí, o sea, muy gordo del nivel de ganar un mundial de fútbol. Lo que pasa que, bueno, pues igual se venden menos camisetas de olímpico de un olímpico de matemáticas es un mérito que impresionante. del Barça, Un ¿no? mérito, un mérito impresionante, hecho con un chico, una chica. Supongo que un chico, digo, porque se presentan más que las chicas, con un chico de tu país. O sea, es una cosa de la que hay que presumir muchísimo. Exactamente, no, absolutamente. Y bueno, en ese sentido, mi querida Gaby, pues me gustaría nos dirigieras un mensaje sobre todo a todos aquellos que hacen esta gran labor, que bueno, el día de hoy tú estás presidiendo y que primeramente Dios, bueno, pues estés en la encomienda y continúes en la encomienda con este gran equipo de trabajo que tienes en la sociedad. Este mensaje sobre todo para no nada más la gente de la sociedad, sino para todos aquellos maestros que luego en un ejido, en algún municipio muy muy alejado, hacen su día a día de labor por lograr y demostrar que las matemáticas caben en cualquier cerebro.
¿Cuál sería este mensaje para ti, de tuyo, Gaby, para toda esa gente? Pues bueno, en primer lugar agradecerles que estén trabajando por la educación de nuestro país, agradecerles que estén trabajando en general. Si hablas de educación básica, son maestros que claro que están relacionados con las matemáticas, pero además van más allá, ¿no? Son claro. el ¿cómo llamamos esto cuando? El modelo de los niños, ¿no? Son la persona que les enseña, que tienen más cerca en cuestiones educativas, en cuestiones de sabiduría. Entonces, como ustedes dicen, los maestros cambian tu concepto, tu concepción. Entonces, un buen maestro de matemáticas es el que justo siembra la semilla también para tener grandes investigadores. Entonces, bueno, en primer lugar agradecerles todo el trabajo que están haciendo. Estamos tratando de hacer mucho trabajo desde la comisión. Abrieron una convocatoria de unos videitos para acompañar a los maestros de educación básica. Y entonces, bueno, ahora en el Congreso llegaron bastantes videos. Tuvimos una sesión también de las dos comisiones, de la Comisión de Género y la de Educación, en donde participamos en una convocatoria internacional, nos dieron un recurso y varias chicas metieron solicitud de proyectos para compartir con nosotros el proyecto que hacen en las distintas escuelas del país, con una perspectiva de inclusión y de género, pero son proyectos preciosos. Entonces, hay muchos maestros, mucha gente muy talentosa que está trabajando por y para nuestros niños y para las matemáticas del futuro. Entonces, pues agradecer a toda la comunidad, decirle a la comunidad matemática mexicana que no pertenece a la sociedad, que los necesitamos, que la sociedad matemática mexicana somos todos, que yo soy matemática, soy mexicana y y trabajo en este país, entonces pertenezco a la sociedad matemática mexicana. Todo matemático o matemática mexicana debería de pertenecer a esta sociedad matemática mexicana. Los esperamos, si nos hacen falta. Tenemos pocos miembros en relación a los matemáticos que hay en el país. Y entonces, bueno, entren a la sociedad, acérquense, vean quién es la sociedad. Vean quién es la sociedad en este momento, porque han pasado 80 años y las sociedades van cambiando. Entonces, los invito a que se acerquen a ver si les gusta. A la sociedad de hoy, a la sociedad matemática mexicana. Y que corran la carrera de Pi, si la volvemos a tener en San Luis, porque la carrera de Pi la hacemos la Sociedad Matemática Mexicana. Ah, qué bien. Para celebrar el Día de Pi. Aquí, bueno, en el Parque Tangamanga fue los 2 años anteriores, cerquita del Día de Pi. Entonces, es otra actividad de la sociedad en donde entra el deporte. La familia, el deporte, la cultura. O sea, entonces, vénganse a correr con nosotros. Fabuloso. Y bueno, esto que decías, nada más para terminar lo que le preguntabas a Clara sobre la divulgación en México y en otros lugares. Sí. Y como tú dices, es un foro. Una diferencia que ella ha dicho, en España, a ti ya te pagan por divulgar. Eso sí. Gran diferencia. Entonces, ¿a dónde compro mi boleto yo? Para no es cierto. Bueno, o sea, es la gran diferencia. Sí, eso es. Ayer lo dije en el bar, ¿no? Digo, o sea, yo cuando de las patas, ¿no? De las 4 patas que hay a un profesor universitario, que son gestión, investigación, docencia y divulgación, la más débil siempre ha sido la divulgación. Absolutamente. ¿Vale? Porque no te pagaban en el sentido de no te reconocían los méritos. Ya en España, bueno, desde no sé si 2019, yo me lo digo en 2020, se te reconoce tu labor de investigación, de divulgación. De divulgación con sexenios de divulgación, que no sé si aquí también le llamáis sexenios, que se llevan igual, ¿no? O sea, la agencia que evalúa, la NECA, la misma agencia que evalúa tu actividad investigadora, evalúa tu actividad divulgadora y ya eso te da tu mérito, es el mismo mérito. O sea, es un sexenio de investigación, yo tengo mi sexenio de transferencia, se llama sexenio de transferencia y está al mismo nivel. Entonces, por eso ya también te puedes, aún así, te sigue, todavía se le sigue dando más importancia a la investigación, pero bueno, pero sí que en España eso sí que es un avance maravilloso. De hecho, sí, no claro. sé si como de tiempo que lo contaba ayer, digo, mucha gente que a mí me ha hecho algún comentario malintencionado, sobre estás dejando de investigar para divulgar, ¿no? Y tengo que decirlo casi siempre señoros, ¿no? Señores de estos que vienen a explicarte cómo tienes que hacer tu trabajo, y que he tenido que escuchar comentarios. Luego, cuando ya han salido los esenios de divulgación, los que no se llaman divulgación, se llaman transferencia,
pues a mí me dieron ese seno de las primeras. Bueno, claro que yo digo, espérate que Venga, con permiso. tengo que lo más grande. Sí. Claro, lo más grande me lo tienen que dar. Y me lo dieron y de regalo, entre comillas, me pusieron ya a evaluar, claro, porque tú ya los tienes, ya durante 6 años parte. No puedes pedirlo, son 6 años, pues ahora tú ayúdanos con él. Y entonces es un triunfo personal, no sé si malicioso, pero bueno, tampoco soy tan buena. O sea, pero me entra una risa maliciosa, ser mala de vez en cuando está bien. La sonrisa maliciosa de ver a esta gente que te ha como mirado mal o que ha hecho un comentario que te ha dolido, de que de pronto ellos también son divulgadores, claro. ¿no? Y que mandan sus trabajitos para que tú no puedes decir no ni nada de eso. Pero yo ni lo puedes compartir con nadie, todo eso está bajo secreto, ¿no? Pero esa sonrisita maliciosa de decir, bueno, ahora resulta que tú también estabas divulgando, ¿no? Y entonces ese perfil lo ha cambiado pues esa ley que permite que, porque además es una obligación de la universidad, o sea, yo no lo sabía. Yo cuando empecé a divulgar, empecé por jugar. Por amor, por hacerlo. No, por jugar con mis hijos, o sea, no tenía nada altruista, no fue algo que me salió que es muy buena persona, no, yo estaba jugando con mis niños, salió y luego ya sí me he convencido. Pero ya cuando ya llevaba varios años divulgando, descubrí que yo había firmado un contrato con la Universidad Española donde uno de los epígrafes decía que se compromete a hacer transferencia del conocimiento a la sociedad. O sea, que eso estaba ahí. Ya venía en yo soy ya muy vieja, o sea que yo firmé mi contrato hace muchos años. Yo no lo hice porque estaba en mi contrato, pero es que nadie me lo exigió. O sea que estaba ahí y nadie me exigió. Y ahora ya no son los que te lo exijan, es, bueno, te lo exigimos, no te lo exigen, pero si lo haces... Se retribuye finalmente. Y ya lo de la retribución económica pues es cortita, como la de los años de investigación, no lo haces por eso, pero sí porque aparezca en tu currículum. O sea, claro, que te pagan es más que dinero, es... Tú tienes un sexenio, de tu sexenio de investigación, tu sexenio de transferencia, cuando lo miras en el sueldo que te llega es lo mismo, pero en el currículo también tienen el mismo peso y eso es muy importante. Así es. Para que la gente que a lo mejor lo piensa, no todo el mundo va a divulgar, ni tiene a lo mejor la capacidad ni las ganas, aunque es obligatorio, repito, claro, pero bueno. Claro. Pero los que alguna vez se lo han pensado y se han echado hacia atrás por problemas de currículum, porque tienen que hacer currículum, pues ahora les dice, bueno, hazlo, que nosotros te lo vamos a valorar. Porque al fin y al cabo, y yo insisto, y a lo mejor es la base de la investigación, o sea, no la base, es el abono, el sustrato, de poder encontrar más niños y niñas que sean o grandes divulgadores o colocarte una medalla de oro de la Olimpiada Internacional. Y va a haber más. Estoy muy envidiosa. Y lo que dices, claro, al final del día yo escuchaba a un gran divulgador científico también en algún momento que decía, todo el conocimiento guardado en un cajón no sirve de nada si no se da a conocer, si no se llega. Entonces, de alguna manera ya por fin se está dando esa visibilidad. Digo, está como ahorita el tema de la equidad de género que dicen, es que es la moda. No, es que no es ninguna moda. Es que por fin se está atendiendo algo que le llamaron efecto Matilda durante mucho tiempo y ahora ya es algo necesario. No es ni moda ni trendy. No. Es algo que tiene que permanecer. Igual manera... Afortunadamente la divulgación sí nos falta mucho, Gaby, pues en esta parte de que bueno, ya hay escalafones por ahí en el SNI, que bueno, ya cuentan todo, pero bueno, nos falta llegar a este modelo que tú comentas, Clara, que te ha tocado, ¿no? Sí, bueno, que me ha tocado, sí, quiero decir, porque yo no he tenido nada que ver con, o sea, sí, que de alguna manera nos van a escuchar reconocer la labor de los profesores universitarios que han luchado, que no he sido yo, yo, digamos, he rellenado papeles y me lo han dado. Ya, pues, pero tú sigues en la labor. Y yo sabía que existía gente que estaba ahí y yo decía, bueno, como vosotros sois yo soy muy mala negociadora, porque yo tengo un poco freno, soy muy bocazas y hablo mucho y le meto la pata, entonces yo para negociar no me llames nunca porque vas a perder. Pero yo sabía que esa labor se estaba haciendo y claro que se lo agradezco, porque eso ha sido una labor de muchos profesores universitarios contra la administración, no, hablando con la administración de esto hay que hacerlo y se ha conseguido. Y yo creo que eso cambia mucho y bueno, y si lo conseguís aquí cambia mucho el panorama porque la gente ya, primero, no que no se avergüenza, yo me avergonzaba de divulgar al principio, ¿no? Porque te miran acá, sino que igual que decíamos que las Olimpiadas pueden detectar el talento de los niños, igual detectamos el talento divulgador de nuestros investigadores. Claro, hay gente muy buena. Sí, se le da un cierto colchón, ¿no? Una cierta, oye, tírate, ¿no? Que hay una red debajo, exacto, ¿no? Tírate, exacto, como decía, aventarse, ¿no? Dijo ayer Amanda, algunos no se aventan porque se van a caer al suelo, no, tírate porque hay una red y todo el trabajo, todo el esfuerzo que haces, si lo haces bien, ¿no? Si exacto, es una divulgación seria y rigurosa,
al final del día pues vas a tener tu reconocimiento. Enhorabuena, mi estimada Gaby. Un gusto y un honor. Y bueno, que sigan los éxitos, caray. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación, por el foro. Y gracias por toda la ayuda que nos han dado aquí del Consejo Potosino de Ciencia. Consejo Potosino de Ciencia Sí, para sí, este encantados. Congreso Nacional. Estamos muy contentos. Han entrevistado a mucha gente. Hemos estado siguiéndolos. Entonces, pues gracias por todo el apoyo y gracias al comité local, gracias a Jaciel, gracias a Andrea, gracias a Mari Carmen y gracias a Felipe porque han hecho un gran trabajo y a los demás que no tengo nombres, pero bueno. Todos los jóvenes detrás y muchachas. Se ve, les se agradecemos nota. muchísimo. San Luis ha sido o está siendo una gran sede. No, absolutamente, y que sigan los éxitos. Clara, ya te esperaremos para próximas ediciones aquí en San Luis Potosí con las enchiladas potosinas. Yo, como le he dicho a Gabriela, digo, si en el asunto del mensaje pone México, yo voy diciendo que sí antes de abrirlo. Ya antes de abrirlo, ya que no se Salvo haga que más. me pidáis dinero, es sí, rotundo. Fabuloso. Y bueno, tu casa aquí, la neta de la ciencia, y enhorabuena y pues que sigan los éxitos. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a usted que nos escuchó como cada jueves y esta edición especial que tuvimos el día de hoy en la neta de la ciencia, que también podrá encontrar a través de YouTube. Gracias a Lalo Carrillo, Amanda Contreras como siempre. Y bueno, ya lo sabe, como decía, en la aclamada serie Cosmos, ya ahora de Neil deGrasse Tyson, mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta la próxima. Vamos.